¿Qué tal? Esta vez vamos a hablar de una propuesta que es interdisciplinar y que interesa al psicoanálisis y a las neurociencias, ¿no es cierto? Que el psicoanálisis se dedicó a criticar el neuroreduccionismo, que es legítimo, es decir, no se pueden explicar procesos emocionales, inconscientes, intersubjetivos, desde el nivel neurológico, ¿no? Sin embargo, por el proceso dialéctico de integración de las funciones neurológicas y psicológicas, hay un puente entre las neurociencias y el psicoanálisis. Entonces, podemos llamarlo neuropsicoanálisis. El neuropsicoanalista sería un investigador que tiende puente entre ambos planos, es decir, cómo funciona las áreas del cerebro, los centros organizadores, etcétera, en relación a algunas funciones psicológicas. Por ejemplo, el proceso de represión, que es un mecanismo de exclusión de la conciencia de ciertas representaciones prohibidas, se pueden estudiar su configuración en una tomografía computada, o qué parte del cerebro se activa, por ejemplo, ¿no? O cómo, en qué área del cerebro sucede esto del mecanismo de represión de un sujeto a otro, etcétera, porque son funciones concomitantes, pero también que se integran dialécticamente en una aufebum funcional, en donde lo que se niega queda incorporado y superado en el plano psíquico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de la palabra. Está muy probado en las neurociencias que el lenguaje, la palabra, da forma no solo al sujeto, sino también al cerebro, ¿no es cierto? Somos seres simbólicos, o sea que el símbolo es el que modela la conciencia. No es que el cerebro genere la conciencia así porque sí, sino que es el lenguaje que interesa al otro, la que genera esta función psíquica de la conciencia. Y esto necesita ser estudiado tanto desde la lingüística como desde las neurociencias y el psicoanálisis. Para el psicoanálisis no cabe duda de que es un lenguaje erógeno, es un lenguaje libidinal, en donde el sujeto inviste ciertas palabras, y esto también tiene que ver con una concomitante emocional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su historia singular, de modo que cada cerebro almacena de manera idiosincrática, es decir, de acuerdo a la historia subjetiva. Entonces, hay un libro de Gerard Pommier, que es un psicoanalista, que estudia muy bien cómo se produce el proceso de represión y qué funciones del área prefrontal, del cerebro, etcétera, interesa, porque el título mismo es muy sugerente para el neuropsicoanálisis, que es, el título del libro es Cómo las neurociencias prueban al psicoanálisis. Es decir, entonces analiza distintas funciones como el lenguaje, los procesos simbólicos, el cuerpo erógeno, en relación a lo simbólico, de cómo el símbolo permite, posibilita organizar un cuerpo biológico. O sea, no es que el cerebro de por sí, llevado por el programa biológico o ADN, organiza todo, no hay un epifenomenalismo neurobiológico mecánico, para nada, sino que por el contrario es también el otro, el semejante, el que permite insertarse en el símbolo, en la cultura, y esto también desarrolla el cerebro. Es la palabra, es la libido, es el investimiento emocional de un otro, de una madre, como en el Edipo, la que permite desarrollar muchísimas funciones como la inteligencia, por ejemplo, la vida emocional, la subjetividad. Entonces, el neuropsicoanálisis
sería entonces estudiar, por ejemplo, las neuronas espejos, cuál es su relación con el mecanismo de identificación, en donde se juega esto de modelos e imágenes, las áreas del cerebro, el lenguaje en relación a el proceso de sustitución metafórica, qué área del cerebro se activa o se desactiva, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, la emergencia de un contenido reprimido es la activación también de un área de la memoria vinculado al área del lenguaje, etc. Ahora, el estudio neuropsicoanalítico de las áreas del cerebro, las funciones elementales, no significa un reduccionismo, porque los aportes son complementarios, es decir, es una visión complementaria que articula dos campos del saber y que le da legitimidad por eso. Por eso es que cito el libro memorable de Gerard Pommier, que es Cómo las neurociencias prueban el psicoanálisis. Y hoy día tenemos aparatos que muestran la dinámica cerebral. También podemos analizar la dinámica lingüística con aparatos y ver correlaciones, relación causa-efecto, emergentes simbólicos, el sujeto también en relación a su vida emocional, y qué sector de su psiquis desarrolló en relación a esta neuroplasticidad. Pero la neuroplasticidad es plasticidad en relación a la pulsión, en relación al lenguaje. O sea, no es que la neurona de por sí como cuerpo biológico es flexible de por sí. Lo es en relación con lo emocional, está íntimamente, y es el lenguaje, el habla, el que desarrolla las áreas. De lo contrario, esas áreas se atrofian. Si vos, por ejemplo, no lees, pero la lectura es una lectura no audible, explícita, sino interno. Entonces, si vos no lees, las áreas se atrofian, de modo que el desarrollo neurológico está íntimamente relacionado con el lenguaje, el otro, la cultura, el símbolo. Entonces, estos son algunos de los tópicos que podemos estudiar, así como muchísimos procesos psicológicos, psicoanalíticos, que podemos estudiar en forma complementaria, en paralelo e interrelación con las neurociencias y el psicoanálisis. Entonces, esto nos saca de la postura psicofarmacológicas, de los positivistas, los neurocientíficos que pretenden descalificar al psicoanálisis con una supuesta cientificidad neurocientífico, es decir, utilizar la neurociencia para descalificar y excluir al psicoanálisis. No, para nada. Son dos ámbitos que también pueden estudiar en interdisciplina tranquilamente, y los llamamos entonces neuropsicoanálisis. Muchas gracias.